Bienvenidos un día más a este vuestro canal, donde exploramos el mundo del entretenimiento, las series turcas, la moda, el estilo de vida y por supuesto, a nuestras queridísimas estrellas. Hoy, como ya habréis visto por el título, tenemos una bomba, una explosión de noticias, una cuenta atrás que está a punto de llegar a cero. Y sí, como habéis adivinado, o quizás ya lo sabéis, vamos a hablar de Demet Özdemir. Nuestra queridísima Demet, que parece que ha estado tramando algo muy grande para este mes de septiembre. Un mes que por lo que parece va a ser su mes. He estado investigando, rebuscando entre noticias, rumores, publicaciones en redes sociales, y he conseguido reunir un montón de información jugosísima que no os podéis perder. Así que preparaos un cafecito o una infusión, lo que más os guste, poneos cómodos y vamos a sumergirnos juntos en el universo de Demet Özdemir. Antes de empezar, como siempre, quiero pediros un pequeño favor. Si os gusta este tipo de contenido, si disfrutáis de saber todo sobre vuestras estrellas favoritas, no olvidéis suscribiros al canal. Es completamente gratis y me ayuda muchísimo a seguir creando contenido para vosotros. Además, activad la campanita para que YouTube os avise cada vez que subo un nuevo vídeo. No os perdáis nada. Y ahora sí, vamos al lío. ¿Qué es lo que hace que septiembre sea el mes de Demet Özdemir? Bueno, para empezar, tenemos el estreno de su nueva serie. Sí, habéis oído bien, nueva serie. Después de un tiempo sin verla en pantalla, Demet regresa por todo lo alto con un proyecto que promete ser un bombazo. Se trata de una serie que mezcla romance, drama y un toque de comedia, algo que a Demet se le da de maravilla, ¿verdad? Pero no solo eso, mis amores, esta serie no es cualquier cosa. Se ha rumoreado durante meses, se han tejido teorías, se han creado expectativas, y todo apunta a que superará con creces todo lo imaginado. La trama, por lo que he podido averiguar, gira en torno a una joven, interpretada por Demet, que se encuentra en una encrucijada en su vida. Tiene que tomar decisiones importantes sobre su futuro profesional, su vida amorosa y su relación con su familia. Es un personaje con el que muchas de nosotras nos podemos identificar, una mujer moderna, independiente, pero también vulnerable y con sus propias inseguridades. Pero vamos a profundizar, mis cotillas. He escuchado que el personaje de Demet no es simplemente una joven indecisa. Se dice que tiene un secreto, un pasado que la persigue y que amenaza con desestabilizar todo lo que ha construido. Imaginen la intensidad, el drama, las lágrimas. Estoy emocionadísima. Lo que más me emociona de esta serie es que parece que Demet va a poder explorar nuevas facetas de su talento. La hemos visto en comedias románticas, donde ha demostrado su vis cómica y su carisma, pero en esta ocasión parece que va a tener la oportunidad de profundizar en personajes más complejos y dramáticos. Y sinceramente estoy deseando verla. No me malinterpretéis, adoro a Demet en las comedias románticas. Erkenci Kuş, un clásico. Pero creo que esta serie le permitirá mostrar una madurez actoral que muchos de sus detractores quizás no esperan. Y eso, mis queridos, es lo que hace que esta serie sea tan prometedora. El rodaje de la serie ha estado rodeado de un secretismo absoluto. Apenas se han filtrado imágenes o vídeos del set, lo que ha aumentado aún más la expectación. Los fans estamos como locos por saber más detalles, por ver a Demet en acción. Pero por lo que he leído, la producción ha querido mantener la sorpresa para el estreno. Y creo que es una estrategia muy inteligente. La falta de información ha generado un hype increíble, un deseo insaciable de ver el primer episodio. Y sinceramente estoy cayendo rendida a la estrategia. Además de la serie, Demet también tiene otros proyectos en marcha para este mes de septiembre. Se rumorea que va a protagonizar una campaña publicitaria para una importante marca de moda. No es la primera vez que Demet trabaja con marcas reconocidas, ya la hemos visto como imagen de varias firmas de cosméticos y ropa. Y es que Demet tiene un estilo único, una elegancia natural que la convierte en una embajadora perfecta. Pero no se trata de cualquier marca, mis fashionistas. He oído que podría tratarse de una colaboración con una casa de alta costura internacional. Imaginen a Demet en las revistas de moda de todo el mundo. Sería un sueño hecho realidad. Su estilo, por cierto, es algo que siempre me ha llamado la atención. Demet sabe cómo combinar prendas de alta costura con ropa más casual, siempre con un toque personal y original. Le encanta experimentar con diferentes estilos y tendencias, pero siempre manteniendo su esencia. Y eso es algo que admiro mucho de ella.
Desde sus outfits más glamurosos para alfombras rojas hasta sus looks más relajados para el día a día, Demet siempre luce impecable. Y es que, seamos honestos, tiene un don para la moda. Sabe que le favorece, que le sienta bien a su figura y cómo expresar su personalidad a través de la ropa. También he estado investigando sobre su vida personal. Y parece que Demet está viviendo un momento muy dulce. Después de su boda con el cantante Ethan Cook, se la ve radiante y feliz. La pareja ha compartido en redes sociales algunos momentos de su vida cotidiana, demostrando que son una pareja muy unida y enamorada. Y eso, mis corazones, es lo más importante. Ver a Demet feliz y realizada tanto en lo profesional como en lo personal, es lo que realmente nos llena de alegría a sus fans. Recuerdo el día de su boda, fue un evento espectacular. Demet lució varios vestidos de novia, todos ellos preciosos y diferentes entre sí. Y la ceremonia fue muy emotiva, con la presencia de familiares, amigos y compañeros de profesión. Fue un día inolvidable para Demet y Ethan, y para todos sus fans, que celebramos su felicidad. Pero, ¿recordáis el vestido principal? Un sueño. Un diseño espectacular que resaltaba su belleza natural. Y la fiesta posterior, de ensueño. Bailes, risas y mucho amor en el aire. Fue una boda de cuento de hadas. Pero volviendo a septiembre, el mes de Demet, también se espera que participe en varios eventos benéficos. Demet es una persona muy comprometida con causas sociales y siempre está dispuesta a colaborar en proyectos que ayuden a los demás. Su generosidad y su solidaridad son cualidades que la hacen aún más admirable. He oído que este año se centrará en una causa muy cercana a su corazón, la protección de los derechos de las mujeres. Y eso, mis amores, es algo que me enorgullece enormemente. No sé si lo sabéis, pero Demet también es una apasionada de los animales. Tiene varios perros que son como sus hijos y siempre está defendiendo los derechos de los animales. Es una faceta de ella que me encanta, porque demuestra su sensibilidad y su empatía. Recuerdo una vez que Demet rescató a un perro callejero que estaba herido. Lo llevó al veterinario, lo cuidó y le encontró un hogar amoroso. Ese tipo de acciones son las que demuestran la verdadera calidad humana de una persona. Y hablando de empatía, Demet también es muy cercana a sus fans. Siempre que tiene oportunidad, interactúa con ellos a través de las redes sociales, responde a sus preguntas y agradece su apoyo. Es una forma de demostrarles su cariño y de hacerles sentir parte de su vida. Y no solo eso, mis queridos. He visto a Demet detenerse en la calle para saludar a sus fans, hacerse fotos con ellos y firmar autógrafos. Es increíblemente generosa con su tiempo y su atención. Creo que esa es una de las claves del éxito de Demet. No solo es una actriz talentosa y guapa, sino que también es una persona auténtica, cercana y con un gran corazón. Y eso es algo que sus fans valoramos muchísimo. No se ha dejado cegar por la fama. Sigue siendo la misma chica humilde y trabajadora que vimos al principio de su carrera. Y eso, mis amores, es lo que la hace aún más especial. Así que, resumiendo, septiembre se presenta como un mes cargado de emociones para Demet Özdemir. El estreno de su nueva serie, su participación en campañas publicitarias, su compromiso con causas sociales y su felicidad en el ámbito personal la convierten en una de las estrellas más brillantes del panorama turco. Y no olvidemos el posible impacto internacional que podría tener su nueva serie. Si la serie tiene éxito, podría abrirle las puertas a proyectos en Hollywood. Imaginen a Demet protagonizando una película junto a las grandes estrellas de Hollywood. Sería increíble. Y por supuesto, no podemos olvidar su influencia en el mundo de la moda y el estilo de vida. Demet es una it girl, una referencia para muchas mujeres que admiran su estilo y su forma de ser. Su cuenta de Instagram es una fuente de inspiración para muchas de nosotras. He visto a muchas seguidoras de Demet copiar sus looks, inspirarse en su estilo y adoptar su filosofía de vida. Y es que Demet transmite una energía positiva y una confianza en sí misma que resulta muy inspiradora. Siempre está publicando fotos de sus looks, de sus viajes, de sus momentos de relax. Y sus seguidores están siempre atentos a cada una de sus publicaciones, comentando y compartiendo sus fotos. Es una forma de sentirse más cerca de ella y de conocerla un poco más. Y no solo eso, mis queridos. Demet también utiliza su plataforma para promover causas sociales y concienciar sobre temas importantes. Es una influencer con conciencia social. En fin,
creo que ya hemos repasado todo lo que sabemos sobre Demet Özdemir y su explosivo mes de septiembre. Espero que os haya gustado este vídeo y que os haya resultado interesante y entretenido. Pero esperen, aún hay más. He escuchado rumores de que Demet podría estar planeando lanzar su propia línea de ropa. Imaginen una colección de ropa inspirada en su estilo. Sería un éxito absoluto. Ahora me gustaría saber vuestra opinión. ¿Qué esperáis de la nueva serie de Demet? ¿Qué os parece su estilo? ¿Qué es lo que más admiráis de ella? Dejadme vuestros comentarios abajo, me encanta leer vuestras opiniones. ¿Creéis que Demet logrará conquistar Hollywood? ¿Qué tipo de papel os gustaría verla interpretar? Quiero saberlo todo. También me gustaría que me contarais qué otros temas os gustaría que tratara en el canal. Estoy siempre abierta a vuestras sugerencias y propuestas. Quiero que este canal sea un espacio donde podamos compartir nuestra pasión por el entretenimiento, las series turcas y nuestras estrellas favoritas. ¿Os gustaría que hiciera un vídeo analizando los mejores looks de Demet? ¿O quizás un vídeo sobre su relación con Oğuzhan Koç? Dejadme vuestras ideas en los comentarios. Y ahora sí, para terminar, quiero daros las gracias por haber visto este vídeo. Espero que os haya gustado y que hayáis disfrutado tanto como yo haciéndolo. Pero antes de despedirme, quiero recordaros que la información que os he compartido está basada en rumores y especulaciones. Aunque he intentado verificar la información lo mejor posible, no puedo garantizar que todo sea 100% cierto. Así que por favor, tomadlo todo con un grano de sal. No olvidéis darle like a este vídeo si os ha gustado, compartirlo con vuestros amigos y familiares, y suscribiros al canal si aún no lo habéis hecho. Activad la campanita para no perderos ninguno de mis vídeos. Ayudadme a seguir creciendo y a traerles más contenido emocionante. Y recordad, Demet Özdemir explota. Septiembre será su mes. La cuenta atrás empieza. Así que estad atentos a todas las novedades. No se pierdan ni un solo detalle. Va a ser un mes inolvidable. Un beso enorme a todos y nos vemos en el próximo vídeo. Ciao. Y recuerden, Demet es la reina. Larga vida a Demet Özdemir.